Buenas tardes a los representantes de la Universidad Estatal de Milán. Buenas tardes y gracias por su presencia a nuestra invitada Mercedes Alcalá Galán. Y buenas tardes y gracias a la presencia de todos los presentes en línea. Es un placer estar hoy aquí con vosotros para abrir este ciclo de conferencias Honor, Violencia y Mujer en la Literatura Española desde la Edad Media hasta el siglo XXI que organizamos en colaboración con la Universidad Estatal de Milán y que forma parte de un proyecto que estamos desarrollando durante todo este año con dicha universidad sobre el tema de la violencia de género y que culminará con una jornada de estudio en otoño. Quiero agradecer a la catedrática María Rosso por fomentar esta colaboración y quiero hacer un agradecimiento especial a Sara Isabel Santaguilar por el enorme trabajo que ha realizado para poder coordinar este proyecto y sobre todo este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias ofrecerá una panorámica sobre la representación literaria de la violencia contra la mujer y el concepto patriarcal del honor a lo largo de los siglos, que ha impuesto un modelo cultural en el que se promueve el silencio de las víctimas. Para entender la actualidad es imprescindible estudiar el pasado. Quizás estudiando el fenómeno a lo largo de la historia de la literatura nos dará las claves para afrontar uno de los temas y problemas más candentes de nuestra sociedad, que todavía tiene hoy en día un alcance mucho mayor del que suponemos. No quiero robar más no quiero robar más vuestro tiempo, perdonad, y dejo la palabra a Sara Isabel Santaguilar. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a ti, Carmen. Pues yo agradezco muchísimo al Instituto Cervantes de Milán, que realmente ha sido una casa de puertas abiertas para realizar proyectos, colaboraciones. Realmente este proyecto parte de mi proyecto Marie Curie, financiado por la Comisión Europea, que es Violence and Happy Endings in the Spanish Golden Age Narrative, que desarrollo en la Universidad degli Studi di Milano bajo la dirección de la profesora María Rosso, a quien también agradezco enormemente por su apoyo y colaboración. Y bueno, este ciclo en verdad parte de la invitación que hace la Comisión Europea a pasar del Open Access, que tal vez es un tema que los que estamos en investigación estamos familiarizados, las publicaciones de acceso abierto, al Open Science, a la ciencia abierta. Entonces, dentro de esta iniciativa, decidimos pues un seminario que estamos con nuestros inscritos en la Universidad de Milán, en la Universidad degli Studi di Milano, llevarlo más allá de las puertas de la universidad, abrirlo al público, y eso es lo que estamos haciendo en el Zoom del Cervantes. Claro, naturalmente nuestros inscritos que están acá después desarrollarán una parte práctica, un laboratorio después de cada sesión. Hoy no, hoy tenemos plenaria. Y bueno, pero las reflexiones, las participaciones de especialistas en estos temas, pues están abiertos a todos y a todas, pues gracias a este magnífico enlace con el Cervantes. Y en este punto, pues me interesa agradecer sobre todo a la profesora Mercedes Alcalá Galán, que ha aceptado muy generosamente nuestra invitación a inaugurar el ciclo. Mercedes Alcalá Galán es una gran hispanista, es la actual presidenta de la Cervantes Society of America, es también profesora catedrática en la Universidad de Wisconsin-Madison, es especialista en la obra de Cervantes, en Siglo de Oro, en la cultura visual del Siglo de Oro, en género, autora de numerosísimos artículos, monografías en estas líneas temáticas, entre las cuales destacamos su reciente libro, Discurso sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes. Con esta carga nacemos las mujeres, que justamente reflexiona sobre estos temas que nos ocupan hoy y que nos ocuparán en este ciclo. Entonces, bienvenida Mercedes y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y una alegría estar aquí y compartir estos minutos con ustedes. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, a la Universidad de Milán, a la profesora María Rosso y por supuesto a Sara Santaguilar por la invitación
Y voy a empezar para que no se nos eche el tiempo encima. No voy a hablar de literatura, sí que voy a hablar de cuál es la ideología en el siglo de oro que hace que la violación sea una cosa atractiva y deseable en la historia del arte. Y voy a hablar también de casos que están en los archivos españoles sobre estupro y sobre violación, y un poco hablar de cómo son las leyes y sobre todo cómo se trata, ¿no? Hablar de un panorama, para que luego cualquier lectura donde aparecen tantísimas violaciones en la literatura de los siglos de oro, en las novelas cortas, etcétera, y no pasa nada en el teatro, se pueda entender mejor en el contexto de su tiempo. Voy a hablar también bastante de Rubens, o sea, voy a poner ejemplos de arte y me voy a centrar sobre todo en Rubens y en una obra de Tintoretto. No quiero que sea una conferencia con muchas imágenes, sino que a través de algunas imágenes veamos los conceptos. Comienzo. Quisiera iniciar este estudio sobre ley y las actitudes sociales con respecto a la violación en los siglos XVI y XVII con uno de los cuadros más emblemáticos del barroco europeo, El rapto de las hijas de Leucipo de Rubens. Tal vez sea el pintor barroco por excelencia. Rubens es, digamos, el pintor que más éxito tiene en un nivel político y comercial en cuanto a fama en el siglo XVII. Dejando a un lado el debate entre los admiradores y detractores de su calidad artística, hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta, es innegable que ningún otro pintor de su época estuvo tan íntimamente ligado al poder político y a la ideología absolutista predominante en la Europa del momento. En efecto, Rubens fue, además del pintor de más éxito de su tiempo, un relevante diplomático al que se le encomendaron importantes misiones en las cortes europeas. La corona española fue sin duda su mejor cliente, ya que comisionó innumerables cuadros del artista, como da fe la extensa colección que existe ahora mismo en el Museo del Prado. Además de su estrecha relación con la corte española, Rubens recibió numerosos e importantes encargos en la corte francesa, ya que fue el encargado de plasmar en una serie alegórica la vida y coronación de la soberana María de Médicis, así como de Enrique IV de Francia. Su trabajo fue también requerido en la corte inglesa, en distintos territorios italianos y en su Flandes natal. Fue elevado a la categoría de noble tanto por parte de Felipe IV de España como por Carlos I de Inglaterra, que lo van a distinguir con títulos nobiliarios y honoríficos. Uno de sus cuadros más emblemáticos, y luego lo voy a poner, El rapto de las hijas de Leucipo, fue pintado para conmemorar el doble matrimonio en octubre de 1615 entre los dos herederos a las coronas de Francia y España. Los futuros Luis XIII y Felipe IV y sus respectivas hermanas, la princesa francesa Isabel de Borbón y la infanta española Ana María Mauricia. Esta unión conyugal doble supone una importante alianza entre dos estados europeos que intentan suavizar su rivalidad política casi crónica. La obra no solo conmemora el doble matrimonio real, sino que es una alegoría del amor conyugal. A ver. ¿Se ve? Sí. Sí. Ok. Bueno, este es el cuadro con el que empezamos nuestra exposición. Y es un cuadro sobre una alegoría del amor conyugal. Y es una violación, es un rapto que va a terminar en violación y va a terminar en la concepción de dos hijos que van a superar una serie de problemas políticos. Entonces, la ambigüedad de la escena, que representa el terror y la resistencia de las muchachas, pero que ensalza la fuerza y la resolución de los dos hombres, que ayudados por Cupido, conseguirán mediante una violencia mistificada la subyugación de las dos hermanas a las que fecundarán y convertirán en las transmisoras de su sangre.
Como Michael Gill señala, el pánico y la brutalidad de la escena comunican a los contemporáneos del artista un placer estético y erótico, yo diría, más reconfortante que inquietante. He traducido la cita de Michael Gill y digo a continuación: Rubens no adultera la terrible agitación, las mujeres que gritan, sus ropas arrancadas, sus cabellos cayendo desordenados, resistiéndose inútilmente contra sus decididos captores, cuyos corceles salvajes completan la imagen del poder brutal. Sin embargo, toda esta emoción expresiva no nos perturba un ápice. No está destinado a hacerlo, porque Cupido sostiene las riendas de los caballos. Un momento. Si nos damos cuenta, los dos caballos son el epítome de la fuerza. Las mujeres están aterrorizadas, sus carnes son mucho más blancas, no tienen músculos, los hombres son mucho más musculosos, están vestidos, pero entre esta escena de terror absoluto tenemos a un amorcillo, un Cupido, aquí sujetando las riendas del caballo, y aquí escondido hay otro sujetando las riendas de este caballo. Es decir, este cuadro, aunque no nos lo parezca, era el equivalente a una declaración de amor y a un cuadro apto para conmemorar las bodas entre dos casas reales que habían sido enemigas y que mediante esta alianza política se podía, no sé, era un arreglo, ¿no?, histórico donde el amor supera, pero esta es la imagen del amor que se da en la esfera política. Si el desnudo femenino estaba aderezado por la indefensión, existía un gusto innegable al contemplar cuerpos exhibidos abiertamente, despojados de su intimidad, extremadamente vulnerables y con las ropas arrancadas violentamente, y son cuerpos en transición, en movimiento, captados en el instante de terror previo a su caída. Luego vamos a hablar del honor y de la virginidad y de lo que supone el valor de una mujer antes de ser violada o estuprada. El estupro es, en este contexto, es un concepto legal más complejo, pero en este contexto nos vamos a referir al estupro como el robo de la virginidad, ¿no? Una mujer antes, cuando es virgen, es una cosa y después es otra, y solo puede ser redimida mediante el matrimonio con su agresor. Entonces, este cuadro y muchos otros de Rubens van a captar el momento de antes, la transición de esa devaluación de la mujer. Son cuadros que están hablando del momento inmediatamente anterior. Rubens, como la mayoría de los pintores de su época, es el autor de muchas imágenes, casi siempre encargadas por poderosos clientes, que recogen distintas escenas de violencia sexual muy al gusto de la época. Por ejemplo, no faltan entre sus obras representaciones altamente erotizadas del motivo bíblico de Susana y los viejos, ninfas a punto de ser asaltadas por sátiros, como en Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros, ahora lo vamos a ver, o Pan y Syrinx, o una escena de voyeurismo altamente inquietante, pues precede a un intento de violación, como en Angélica y el ermitaño. A ver. Ok. Esta es Susana y los viejos de Rubens. Si os fijáis o si se fijan, primero, yo no sé por qué, pero Rubens siempre pone un paño rojo detrás de las mujeres, marcando su pubis, su sexo, y esto lo vamos a ver en otros cuadros. En segundo lugar, hay una balaustrada. Sabemos que Susana, ¿no?, estaba en su jardín y se estaba bañando y fue chantajeada por dos viejos que quieren violarla, y si no, la van a denunciar ante su marido por ser adúltera. Y aquí le están quitando las ropas, están cruzando
la frontera, digamos, con esta balaustrada y les está quitando la ropa y la están agrediendo. No es simplemente un chantaje oral, sino que la están agrediendo. Este es Pan y Syrinx. Otra vez un sátiro, el trapo rojo y la mujer huyendo, bastante poco atlética, no está corriendo, se está intentando defender, pero siempre es la indefensión femenina, ¿no? Lo que resulta atractivo en estas obras. Y aquí es un fragmento de ninfas a punto de ser asaltadas por sátiros, como en Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros. Es un detalle, ¿no? Otra vez un cuerpo blanco, un cuerpo poco muscular y el abrazo violento de una figura masculina. Y esta, a mí me parece la más inquietante de todas, es Angélica y el ermitaño. Es una escena del Orlando Furioso y otra vez el paño rojo. Angélica está dormida, el ermitaño la está mirando. Aquí tenemos una figura que es como una especie de diablo. Sabemos, ¿no?, por la historia, que el ermitaño es impotente por su edad y entonces no puede consumar la violación, pero es el momento en el que está viendo a una mujer indefensa dormida y le está quitando la ropa. Cito estos cuadros entre muchísimos posibles, cientos, y reitero que Rubens nos es de utilidad por su abundante obra y sus conexiones con el poder político, pero que en ningún caso su interpretación de la violencia sexual es privativa de su arte. Es decir, he elegido a Rubens, pero podía haber elegido a muchísimos otros autores y hay miles, literalmente miles de obras con los mismos temas y más o menos, o sea, con la misma ideología, ¿vale? En efecto, el arte barroco destila un gusto por motivos de violencia sexual en perfecta armonía con los presupuestos artísticos, temáticos y éticos prestigiados por la alta cultura del momento. La noción de alta cultura y de la transmisión de motivos clásicos es una constante en estas obras. En el rapto de las hijas de Leucipo se representa el rapto de las hijas de Leucipo por parte de los hermanos Castor y Pólux, que se casan con ellas a pesar de que estaban prometidas a sus rivales. La historia es narrada por Teócrito y Ovidio en su Arte de Amar se sirve de ella para demostrar que la fuerza en el amor es la antesala del conocimiento. Perdón. O sea, que son dos mujeres que estaban prometidas a otros hombres, son raptadas y son fecundadas, y gracias a este rapto y a esta violación se fundan dos dinastías. Y eso es algo que se celebra políticamente. Margaret Carroll ha interpretado el rapto de las hijas de Leucipo en relación con la ideología política de la Europa del antiguo régimen. La cito, traducida por mí. En particular, podemos ver la pintura de Rubens como resultado de una tradición que surgió entre los mecenas principescos en ese momento, de incorporar escenas mitológicas de violaciones a gran escala, son cuadros grandes, en las decoraciones de sus palacios. Con cambios fundamentales en el pensamiento político y la experiencia en la Europa de principios del siglo XVI, los príncipes llegaron a apreciar el brillo particular que las escenas de violación podían dar a sus propias reivindicaciones de soberanía absoluta. Y son cuadros de gran escala, normalmente se ponen en lugares públicos de los palacios y tienen también un trasfondo político. Según Carroll, la fuerza y la violencia son vistas como virtudes políticas, por un lado, y por otro, es común la comparación positiva entre los monarcas y príncipes absolutistas y el poder paradigmático de Júpiter, el dios de dioses pagano.
Dentro de esta ideología política que se inspira en la violencia sexual, como modelo positivo, tenemos el ejemplo de Maquiavelo, que en El Príncipe describe a la Fortuna como a una mujer a la que le gusta ser forzada y maltratada por sus amantes y que favorece a los más jóvenes e impetuosos, despreciando a aquellos que la respetan. Pienso que la relación entre este tipo de arte y la ideología política esbozada por Carroll es innegable en la época de apogeo de las monarquías absolutas y del modelo de hegemonía imperial proyectado por España. El éxito de las metamorfosis de Ovidio en este periodo y su eco en numerosas representaciones plásticas y literarias abre la puerta a la sublimación de la violencia sexual como motivo altamente prestigiado por la tradición cultural. Como Marcia Wells señala, hay unos 50 violaciones o extorsiones sexuales en Ovidio, hermosamente narradas y ejercidas casi siempre por el mismísimo Júpiter. Lo interesante aquí no es el punto de vista de Ovidio, sino el de la cultura y sociedad renacentista y barroca que se entrega a la cita compulsiva y reverencial de esta bellísima obra, la de Ovidio, que interpreta el amor como dominio y subyugación sexual del sujeto femenino. La historia de Lucrecia. La historia de Lucrecia, esposa de Colatino, es la del suicidio de una mujer violada. Lucrecia, como sabemos, es admirada por su belleza y virtud y es celebrada como la esposa perfecta. El hijo del rey romano, Sexto Tarquino, guiado por el amor, según Ovidio, o por la lujuria, según Livio, o por el afán de destruir su reputación, según Dion Casio, decide visitarla y pedirle alojamiento mientras su esposo está fuera. De noche, cuando todos duermen, entra en su aposento amenazándola con una espada. Lucrecia prefiere la muerte a su deshonra, pero Tarquino la amenaza con matarla junto con un esclavo negro y dejar los dos cuerpos desnudos en el lecho nupcial, y así poder probar que al ser sorprendidos cometiendo adulterio, él los ejecutó defendiendo el honor del marido y amigo ausente, Colatino. O sea, va de noche a casa de su amigo, pide alojamiento, la sorprende en medio de la noche, la amenaza con una espada, ella dice, mátame, y él le dice, bueno, no solo te voy a matar, sino que te voy a matar con un esclavo negro y le voy a decir a tu marido que te he matado porque estabas en la cama con el esclavo y entonces yo, como amigo, para limpiar su deshonra, os he tenido que ejecutar a los dos. Así que si no te dejas violar, tu fama y la fama de tu clan, de tu esposo, de tu suegro, de tu padre, van a estar arruinadas para siempre. O sea, es un chantaje que va más allá de la dignidad de Lucrecia como persona, sino que amenaza la dignidad y la reputación de todo su clan. Entonces, bueno, Lucrecia tiene que acceder. Y a la mañana siguiente informa a su marido y a su padre de lo ocurrido y delante de ellos se quita la vida. En Roma, su suicidio es interpretado como un acto de suprema dignidad y valor. Y el deseo de vengarla, iniciado por Bruto, inflama al pueblo romano que tras una serie de vicisitudes terminará derrocando a la monarquía e instaurando la república. Así que la virtud y el valor de Lucrecia serán reconocidos como el detonante de los cambios políticos que van a llevar a Roma a la gloria de la República y, según esta leyenda anclada en la historia, el esplendor de Roma está cimentado en un acto de violencia sexual, pero también en el sacrificio de una esposa virtuosa. Es decir, Lucrecia no se denigra, sino que se celebra. Es un ejemplo de una matrona romana digna que lava su deshonor y el de su familia y cambia el curso de la historia. Pero el problema está en que la historia de Lucrecia inaugura una narrativa de la violación que plantea diferentes problemas sobre la castidad de la mujer y la enigmática naturaleza de su sexualidad, mitificada y temida a la vez que incomprendida. La violación de Lucrecia será uno de los temas más representados en la época y la inquietante ambigua naturaleza de esas representaciones nos desvelará
la complejidad y preeminencia del debate en la época sobre la mujer, su sexualidad y sobre las dudas sobre su castidad. Un cuadro especialmente significativo es la Lucrecia del autor italiano Tintoretto. Este es el cuadro que quiero comentar. Este cuadro es la violación de Lucrecia. Este es su agresor. Y esta es Lucrecia. Está todo roto, la cama, etc. Y la historiadora del arte, Sabrine de Turk, demuestra y documenta que Tintoretto se basa en los grabados abiertamente pornográficos de Jacopo Caraglio para modelar a su Lucrecia. Para la autora esto sería impensable si Lucrecia fuera reverenciada como un ejemplo de castidad. El cuadro casi pornográfico de Tintoretto demuestra cómo se interpreta su historia en el momento. La autora describe así el carácter casi obsceno del cuadro de Tintoretto diciendo que, cito, Lucrecia se equilibra en una pose que abre las piernas al espectador y solo al espectador. La tela que cubre su pubis no pretende realmente enmascarar la región entre sus piernas y la perla, aquí hay una perla, enfatiza el área erotizando abiertamente la figura de la casta matrona romana. Entonces, lo que estamos viendo es una leyenda, historia de la Roma clásica, cómo se reinterpreta en los siglos XVI y XVII, cómo hay una evolución en la visión de la castidad. O sea, Lucrecia es una heroína y aquí este cuadro no está erotizando a esta figura que tiene, no sé, la exhibición de su cuerpo se ofrece al espectador de una manera bastante poco púdica. Sin embargo, pienso que es Rubens el que representa más explícitamente la ambigüedad moral de Lucrecia y el obvio erotismo de un cuerpo que se ofrece en toda su rotunda exuberancia ante la mirada del espectador. A ver. Esta es la Lucrecia de Rubens. Fijaros cómo otra vez hay un paño rojo que marca la parte del cuerpo de Lucrecia. Es un cuadro muy complejo porque, en primer lugar, tenemos aquí a la figura de la furia que está incitando a Tarquino para violarla, y aquí tenemos a Cupido con la llama que está enamorando a Lucrecia. O sea, Lucrecia se está enamorando de su agresor en el momento en el que está siendo violada. Y luego tenemos muchísima riqueza. Ella era una matrona romana que telaba y que hilaba y que trabajaba durante la noche porque era el epítome de la castidad y de la buena esposa, frugal, hacendosa, etc. Y aquí, sin embargo, tiene una cama, que es la concha de Venus. Hay un perrillo, que también es un símbolo de Venus, y luego hay jarros de perfumes y joyas que tienen muy poco que ver con la idea de una matrona romana de las características de Lucrecia. Y luego sobre el pubis de Lucrecia se posan dos manos, la de su violador y la de ella, pero parece que no se resiste. Es decir, no vemos mucha fuerza en su resistencia, es más que nada, no sé, hay una cierta debilidad y no vemos terror. Lo que nos está queriendo decir Rubens es que se está enamorando, está romantizando esta violación. Y Lucrecia, Tarquino también tiene la espada en su espalda, o sea que todavía no la está amenazando como tal. Y no sé, Lucrecia lo aparta muy poco convincentemente. Entonces, aquí hay falta de resolución, hay un cierto miedo
tímido, pero realmente no nos está dando la imagen clásica de esta leyenda. Así que la Lucrecia de Rubens nos habla de una pasión sexual a punto de ser consumada y no de una violación que forjará el ideal de la castidad espiritual, siendo este el atributo más extraordinario de la Lucrecia histórica. A ver. Okay. En estas representaciones artísticas, de forma consistente, se va a privilegiar la versión de una Lucrecia altamente sexualizada y su condición de víctima se tratará habitualmente de forma accesoria y formulaica. Es decir, la subjetividad de Lucrecia no importa en estos cuadros. El carácter inequívocamente erótico de estas representaciones se ancla fuertemente en los argumentos morales, psicológicos y fisiológicos esgrimidos en la época que defienden la práctica imposibilidad de la inocencia plena y genuina de la mujer durante una violación. Y esto es una de las cosas más importantes de esta charla, que es cómo se llega a tener dudas sobre la inocencia de una mujer violada. Cómo hay todo un cuerpo de conocimientos, desde la teología, la medicina, la ley, que van a cuestionar la posibilidad, que van a pensar que hay mucha probabilidad de que la mujer realmente sea cómplice de su propia violación, no antes del acto, empieza siendo forzada, sino que durante la violación la mujer goza y por lo tanto es cómplice porque consiente. Se establece que es difícil para la insaciable naturaleza sexual de la mujer, y eso es lo que dicen todos los médicos y fisiólogos, y los teólogos y los moralistas, que la naturaleza sexual de la mujer es insaciable. Es imposible evitar el goce durante un ataque no consentido a priori, pero consentido implícitamente al ceder el cuerpo femenino al placer. El placer sexual supone la prueba fehaciente del consentimiento durante el acto y, por lo tanto, la culpa implícita de la mujer hace que la violación se considere como una transgresión social que amenaza la honorabilidad de la familia y no como un drama de la mujer como sujeto. Esto es fundamental. La sospecha de que una mujer violada durante la violación goza y su cuerpo asiente aunque ella no asienta y por lo tanto es culpable. El cambio de paradigma de lo que Lucrecia simboliza tiene su origen en San Agustín. Lucrecia representa en la cultura romana la fidelidad, el valor, la dignidad, de todo lo cual su suicidio es prueba, mientras que la cultura cristiana termina siendo una mujer que se suicida por la vergüenza de haber cedido al adulterio por la debilidad de su cuerpo femenino. San Agustín, a principios del siglo V, sugiere que la interpretación de que los dos, Tarquino y Lucrecia, solo Tarquino es adúltero, bien puede ser falsa y que podría haber dos adúlteros, uno usando la fuerza y la otra consintiendo secretamente. Y en el mismo pasaje formula su famosa pregunta: si es adúltera, ¿por qué es celebrada? Y si es casta, ¿por qué se suicida? Jocelyn Cathy señala que la cultura romana es una cultura de shame, de vergüenza, y la cristiana es de culpa. La distinción entre cultura de culpa y cultura de vergüenza ha sido usada como un tópico común durante los últimos 50 años en campos como la antropología cultural, la educación, la sociología y el derecho aplicado. Pero en el contexto de este trabajo creo que tenemos que matizarlo. La cultura de culpa refuerza el concepto de castigo y la cultura de vergüenza refuerza el de ostracismo, y ambos, castigo y ostracismo, son usados como control, como herramientas de control del individuo.
Pero cuando estamos hablando de vergüenza en la violencia sexual en la cultura clásica y cristiana, nos referimos a sentimientos muy distintos. Lucrecia tiene vergüenza y tiene vergüenza, pero no porque tenga culpa, sino porque su dignidad es tan grande y la de su familia que el suicidio hace que pueda acusar de una manera mucho más clara y rotunda a su agresor. Es un suicidio que denuncia la agresión sufrida por su clan, pero su dignidad está a salvo. Mientras que en la cultura cristiana se ve el suicidio de Lucrecia como que asume y que reconoce su culpa. Tiene una vergüenza por haber gozado durante el acto de la violación. Para médicos y moralistas, el cuerpo biológicamente enigmático y cerrado de la mujer miente porque es imposible de descifrar y provoca una ansiedad por no inscribir en un lenguaje corporal la verdad de lo que ocurre en el ámbito del espíritu. Ese es uno de los grandes problemas con el cual las mujeres se encuentran, ¿no? Hay una sospecha porque su cuerpo es un cuerpo hermético, es un cuerpo cerrado y es un cuerpo que no denuncia claramente lo que está pasando, si está excitada, si o no. Entonces se asume por defecto la culpa de la mujer, porque además, como ya he dicho, se estima que la mujer es muy voraz sexualmente y que tiene mucho libido y mucho deseo sexual casi incontrolable. Por lo tanto, la culpabilidad siempre o casi siempre va a ser incuestionable y la irreparabilidad absoluta de la pérdida del valor físico, moral y social de la mujer violada solo se va a redimir en el caso de que se case con su agresor. Cuando inicié mis investigaciones sobre violación y estupro en la sociedad de los siglos de oro, me di cuenta de que tanto el mundo legal como los prejuicios sociales compartían los mismos presupuestos ideológicos y el mismo punto de vista reflejado en las pinturas y esculturas que representaban violaciones ennoblecidas por el barniz mitológico o histórico. Algo de placer, confort y bienestar debían producir esas imágenes de violencia sexual cuando fueron tan apreciadas por los que podían poseerlas. Imagino que uno de los mensajes que destilan es la celebración del poder, visto como la consecuencia de la fuerza y de la impunidad. De esta forma, el que es fuerte merece tenerlo todo simplemente porque puede. En este esquema de valores, la mujer es siempre débil y se convierte en un elemento dominable y por ende sexualmente deseable. En la época barroca, la noción de dominio, manifestada como asalto sexual, se despoja de todas las vestiduras sociales y culturales, ya no hay disimulo y se muestra como algo instintivo, esencial, natural e irreprimible. Como se puede adivinar en las pinturas de este tema, la ley natural es excusa incontestable del que es fuerte tiene que tener aquello que desea. Esta será la principal justificación que veremos tanto en procesos legales como en la ficción literaria. Por supuesto que la representación de la violación nunca produce la más mínima incomodidad moral, a pesar del cuidado puesto por los artistas en captar la violencia y el sufrimiento de las víctimas. Esto a mí me interesa mucho. Son cuadros donde hay sufrimiento de la mujer. En el rapto de las hijas de Leucipo hay sufrimiento y sin embargo no son cuadros pensados para crear una incomodidad o un malestar en quien los ve, sino una sensación de tranquilidad, de que el mundo está bien hecho y de que donde hay fuerza hay poder y el poder es así. La mujer es un instrumento para expresar este poder y el cuerpo de la mujer es un instrumento para expresar además otros ideales políticos y sociales.
De esta forma, por una parte, este mismo mensaje sostiene macroestructuras como la monarquía absoluta, la organización vertical del Estado o la lógica que justifica el imperio. Pero por otro, también ese mensaje permea multitud de aspectos de la vida cotidiana, como las leyes sobre estupro y violación, y el sistema social de la honra, la configuración también vertical de la familia y la situación de las mujeres en el contexto social y familiar. Significativamente, en el ámbito literario, el género de los dramas de honor españoles no representa un medio en el que se exprese una empatía con la mujer violentada, sino que desde este género dramático se refuerzan los principios en los que se sustenta el sistema de valores sociales, dependientes en gran parte de la conducta sexual de las mujeres de un clan. Es el caso del paradigmático, conocidísimo y brillante obra Médico de su honra de Pedro Calderón de la Barca, casi un arquetipo ideológico de este tipo de conflictos, en el que la protagonista es ejecutada injustamente por su marido con el fin de preservar el honor en su dimensión más pública. En el Médico de su honra se privilegia el mantenimiento sin fisuras de la honra por encima del principio de justicia. La inocente protagonista es inmolada en el altar imaginario de la honra tan solo porque, a pesar de su inocencia, puede llegar a parecer culpable ante los demás. La nueva esposa pedirá la misma medicina a su médico, su marido, es decir, como buena mujer casada, está dispuesta a inmolarse por la causa común de mantener el honor de la familia. Desde esta obra y otras muchas se asiente ante el principio de honra pública, según el cual se articula una sociedad socialmente inamovible que se basa en el principio de que el valor viene del linaje y que el lugar social que cada uno ocupa puede llegar a perderse con la destrucción de la honra o de la estimación pública que se tiene de los individuos y las familias. Una mirada a la historia, casos reales ante la justicia. En los casos legales encontrados en los archivos hallé sistemáticamente un tipo de sensibilidad social y moral muy diferente a la contemporánea, al menos en apariencia, pero no tanto. Si revisamos algunos casos españoles de los últimos años, por desgracia, vemos que el siglo XVII y el siglo XXI no son tan diferentes. Pero bueno, esperemos que eso cambie, aunque es un poco impresionante que estemos hablando de estos temas en el siglo XVII y que sea algo que todavía no se ha conseguido en el siglo XXI y que la causa de las mujeres sea una causa política y no sea una cosa, vamos, que no necesita debate, que debería ser algo natural y estar solucionado, pero no. Bueno, fue revelador descubrir que la violación como tal en el siglo XVII no estaba penada específicamente, solo ocurre en el siglo XIX, y sí el estupro o el robo de la virginidad. Como se verá más adelante en el análisis de la obra cervantina, bueno, no voy a hablar de Cervantes hoy, sin virginidad no hay delito y no existe el robo de nada. Es decir, la virginidad se convierte en un bien tangible y un bien con un precio. Y el precio depende del dinero y de la fama y del poder de la familia. Entonces, la virginidad no pertenece a la mujer, pertenece a su clan, a su padre, a sus hermanos varones. Y la esposa le entrega la virginidad al marido, pero la mujer nunca es propietaria de su propio valor, que además simbólicamente se concentra en el hecho de ser virgen. Se cuantifica la virginidad como algo tangible y concreto que se valora económicamente, y el honor de una mujer se centra en su conducta sexual y es un bien que pertenece a su padre o esposo, nunca a ella, que es la depositaria de ese honor, pero no la dueña. Luego me he puesto a buscar muchos casos en los archivos. Hay también un libro de Renato Barahona que trabaja con muchos casos en
en el País Vasco. Y lo que me he encontrado es que las mujeres de la nobleza o de las hijas de mercaderes ricos que están socialmente bien, nunca van a denunciar. Y nunca van a denunciar porque normalmente el agresor se sale con la suya. Lo que ocurre también, no sé, yo estudié el caso de Artemisia Gentileschi, la pintora italiana fantástica que fue violada, y es exactamente lo mismo. El agresor llega con un montón de amigos suyos que declaran que han tenido relaciones con la mujer violada y que esa mujer es peor que una prostituta, y a veces la madre de la mujer también, y la hermana y la tía y todas las mujeres de la familia, y entonces se echa sobre la víctima una enorme carga de ignominia que es muy difícil de limpiar. Además, los jueces van a rebajar muchísimo las penas. El Código Penal, desde Alfonso X el Sabio, dice que o bien te tienes que casar con ella o bien tienes que darle una dote muy grande, o si no hay pena de muerte. No se conoce ningún caso de pena de muerte por el estupro de una mujer. Las mujeres que denuncian son humildes y normalmente los agresores se defienden con testimonios falsos. Y se cuestiona la pureza de la mujer, y en el caso en el que está demostradísimo, normalmente lo que se le da es algo irrisorio. ¿Por qué? Porque el precio de su virginidad se estipula legalmente según el dinero y el valor de su familia. La virginidad de una mujer noble es diferente a la virginidad de una mujer campesina. Entonces vamos a ver algunos casos rápidamente. Pero voy a empezar con un caso absolutamente inusual, que cambia todo y que es tremendo. Lo encontré en la publicación del recurso de un fiscal de un caso de estupro. No sé cuál es el proceso concreto, porque en el Archivo Histórico Nacional solamente está el recurso que el fiscal hace, pero no está completo qué es lo que ocurre después. Es el caso de una chica de 16 años que vive en Granada y que se enamora de un esclavo de sus padres que tiene 22. Llevan mucho tiempo viviendo en la misma casa y están enamorados. Entonces, a los 16 años, como es un amor imposible, huyen. Se van a 8 kilómetros de Granada, a Loja, y allí son apresados por la justicia. El muchacho esclavo declara que la ama y que sí, que ha dormido con ella, que la ha estuprado, y ella dice, lo cito: la moza, dice ella, que de su voluntad la estupró y se la llevó, y dijo en Loja, delante de un notario del juez eclesiástico, que se quería casar con él. Ella se quiere casar con él. Y dice que se ha ido con él voluntariamente y que han tenido relaciones consentidas. Como es esclavo y como ella es la hija del amo, no se considera a los dos adúlteros, como sería la ley, sino que a ella se la deja libre y no se la molesta más, y a él se le condena una condena muy severa, que son 200 azotes, que eran muy difíciles de sobrevivir, 200 azotes y 8 años de galeras. Casi nadie sobrevivía a 8 años de galera. La gente se moría a los 3 o 4 años normalmente. Entonces, bueno, era una pena durísima. Pero sin embargo, el padre y el fiscal dicen que es una vergüenza esta pena tan poco ejemplar, y entonces es el fiscal el que hace un recurso, que es el que yo he leído, para que se le queme públicamente en una hoguera. ¿Y por qué? Porque el fiscal corona su recurso con una reflexión en la que deja claro que en este caso la figura jurídica de estupro sirve para condenar la relación,
aunque sea consentida, entre mujer libre y esclavo. La unión de los dos jóvenes es una transgresión que amenaza el orden social y debe ser castigada con la mayor severidad, la muerte en la hoguera del reo. Por otra parte, aunque se trata de un caso evidente de adulterio, según la ley, al ser solteros los dos, y no haber forzamiento, la muchacha es libre, dejada libre para intentar romper la simetría entre los dos protagonistas de la transgresión. Por consiguiente, es muy importante que haya un agresor y una víctima, justo al revés de los casos que veremos a continuación, donde la víctima siempre es el hombre que ha sido injustamente acusado y la transgresora es la mujer que ha sido realmente como una especie de prostituta o buscana que lo está inventando. Dice el fiscal, este vicio de mezclarse los esclavos con las mujeres libres, aun cuando no fueran sus amas, ni hijas de sus señores, ni parientas, ha sido en todos tiempos tan detestable que, siendo la libertad cosa tan preciosa, la perdía una mujer que, amonestada, se mezclaba con siervo y le hacía esclava de cuyo era el esclavo. Bueno, fuera de las inusuales características del caso anterior, la mayoría de los procesos de estupro están guiados por puntos de vista bastante uniformes sobre la mujer, su cuerpo, su integridad física y su valor social. Normalmente los hombres son los que denuncian, los padres o los hermanos. Las mujeres casi nunca denuncian. Y los hombres denuncian un valor que ellos, como hombres, han perdido: la virginidad de las mujeres a su cargo. Otra cosa que me llama la atención es que la violencia, las lesiones, el maltrato, el dolor físico, a veces el secuestro, palizas, bueno, hay casos donde las mujeres quedan tullidas el resto de su vida. Todos esos agravantes, eso no supone un agravante en absoluto. O sea, el dolor físico causado a la víctima carece de toda relevancia legal. Otra cosa es que no hay un estigma social alguno para el agresor. Es decir, un agresor sexual, un violador, no tiene ningún tipo de vergüenza o de deshonor socialmente. Lo vemos en muchas obras de Cervantes donde, no sé, por ejemplo en la Ilustre Fregona, el padre de Constanza, que viola a su madre, dice, ah, sí, fui un día y la violé porque en la siesta entré en su casa y entonces la vi durmiendo y la violé y luego me fui, y lo dice tan tranquilo, no pasa absolutamente nada. Luego, como ya he dicho, una agresión sexual sin el consentimiento de la víctima no es delito si no hay estupro o pérdida de la virginidad. Y si la mujer ha perdido su honra anteriormente y no está casada, la convierte en una presa de violencia sexual, no solo desprotegida en los tribunales, sino también denostada, insultada e incluso condenada en ellos al constatarse su falta de honorabilidad. Alguna mujer que se demuestra que no era virgen y que había tenido relaciones antes es condenada, multada y no tiene absolutamente ninguna relevancia al haber sido violada. También he visto que de forma consistente los acusados y condenados por estupro recurren las sentencias, que son muy benignas, y con indemnizaciones muy poco cuantiosas, declarando con testigos falsos la deshonorabilidad de la víctima. Así que denunciar resulta casi siempre muy doloso para la mujer que se expone a que se sepa su violación y también a ser calumniada por una serie de testigos para terminar públicamente reprendida por el juez, que en muchas ocasiones la obliga a pagar las costas o incluso una multa. A continuación voy a ofrecer algunos ejemplos nada extraordinarios, por lo habitual son ejemplos típicos. Uno es el de Magdalena de Quintanar. Su padre, Manuel de Quintanar, presenta la demanda contra Juan Guedeja Marrons en 1684.
Son una familia de enorme pobreza. Él se declara como pobre de solemnidad, sin tener casa, ni viña, ni tierra, ni ningún bien. La demanda es un caso de estupro muy probado porque hay una violación muy brutal con lesiones y luego Juan Guedeja continúa teniendo acceso carnal porque le jura matrimonio delante de testigos. Manuel de Quintanar, el padre, gana el proceso, pero el padre de Juan Guedeja recurre a la sentencia y exige la absolución acusando a la víctima de tener relaciones con muchos hombres. No queda probado, pero al final el recurso consigue que la multa se reduzca considerablemente. No le dan casi nada, a pesar de que se demuestra que el padre del agresor está mintiendo. Otro caso es el de Mariana del Peral, una muchacha muy pobre, pero también disminuida psíquicamente. No tiene uso de razón. Y es violentamente asaltada y amenazada en 1632. Tiene heridas tremendas. Después del asalto tiene la cara rota, los dientes, no tiene ya dientes y además tiene desgarros en sus partes íntimas y muchísima hemorragia que mancha, digamos, su camisa y su ropa interior. Viene una comadrona que la examina y que certifica que era virgen y que ha sido estuprada y queda clarísimo. Su hermano es el que presenta la denuncia y pide una cantidad suficiente para que su hermana se pueda casar para una dote. Al final, la familia de Alonso Chico y las acusaciones de deshonestidad dicen que era una prostituta, que se acostaba con todo el mundo en el campo, precisamente porque no era una mujer, o sea, era una disminuida psíquica, y entonces al final se demuestra que la han violado, se muestra que está virgen, pero ese recurso consigue que simplemente le paguen los gastos legales, no consigue nada. Y en he buscado estos casos porque la sentencia judicial reconoce la violación, pero aún así, a pesar de que se demuestra la culpabilidad de los acusados y la inocencia de las víctimas, estas no consiguen nada. Y por último, hay otro que recoge Renato Barahona, que es que en 1633, don Diego de Irusta, un caballero muy principal de Bilbao, diputado del señorío y muy rico, viola y secuestra a una muchacha muy humilde, Mary Sanz, la tortura, la encierra en una habitación, la viola durante días y luego ella lo denuncia y entonces él dice que sí, que la ha violado, que la ha encerrado y que ¿qué pasa? Que una mujer de su rango tampoco puede aspirar a mucho. O sea, el tipo lo reconoce. Ella dice que él le ha prometido matrimonio y él dice que jamás prometería matrimonio a una mujer como ella. Entonces, cuando este hombre se está casando con una noble, Mary Sanz va a la iglesia con sus familiares y entonces intenta impedir la boda, porque dice que él le ha prometido la boda a ella y entonces la familia es asaltada y pegada y al final le dicen que la van a matar como siga molestando y en la corte lo que le dan es una indemnización ridícula, 1/10 parte del dinero que se solicitó en un principio. Es casi como una risa. Y eso que estamos hablando de un acusado que lo reconoce todo. Ya no voy a hablar más de eso y termino hablando de que el grandioso arte de Rubens, por otra parte, intenta captar la sensualidad del desnudo femenino sin olvidarse de intensificar el grado de erotismo al representar la fragilidad, la indefensión y el miedo de aquellas que van a ser tocadas por la infamia. Para Rubens y otros muchos artistas, nada es más bello y deseable que una mujer sorprendida en el momento inmediatamente anterior a ser subyugada por un acto de violencia y dominio,
que tendrá un efecto irreversible. Claro, una mujer estuprada o violada ya no vale nada. Es una vida acabada socialmente, familiarmente, es decir, se le quita el valor a la mujer. Pienso que es paradójico el énfasis en la deseabilidad de la mujer antes de ser mancillada. Es decir, estos cuadros son eróticos porque la mujer todavía es virgen y es antes de que ocurra esa transgresión. Ese es el momento que captan todos estos cuadros. Si tenemos en cuenta que la violación devalúa irreversiblemente a la mujer y que, como hemos visto, la pérdida de la integridad física se suma a la de la culpa moral, podemos asumir que una mujer, según esta lógica enferma, nunca está tan bella y tan pura como en el instante anterior a una agresión sexual. La violación tendrá la virtud de la alquimia, será capaz de ejercer la fantasía inducida socialmente, de transformar para siempre la propia esencia del sujeto femenino y de sustituir todos sus valores positivos por sus equivalentes negativos. El arte de la Edad Moderna, representado por Rubens y por los otros maestros, como Tintoretto, admira la fuerza masculina y elude cualquier empatía con las víctimas cuyos sentimientos solo sirven para corroborar por oposición la magnitud del poder varonil. Y quiero cerrar este capítulo o esta charla con una cita de Don Quijote, que en el utópico pasaje de la Edad de Oro habla de un tiempo en el que las mujeres podían entregarse al amor si ellas así lo querían, pero no se dejaban perder por nadie. A mí me interesa mucho esto porque, claro, Don Quijote está hablando de la Edad de Oro, de un tiempo mítico, donde no hacía falta la justicia porque todo era justo, todo el mundo lo compartía todo, no había maldad, no había, en fin, la naturaleza daba sus frutos. Es el mito clásico, ¿no? Y él dice, Don Quijote dice, las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señora, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. O sea, que la perdición de las mujeres nacía del gusto y de la propia voluntad, no de la desenvoltura y el lascivo intento ajeno. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra las amorosas pestilencias. Entonces, termino diciendo que el gusto y la voluntad de las mujeres, ajenas a cualquier cosa que no sean ellas mismas, libres para perder su honestidad por decisión propia, es una fantasía tan radical en su planteamiento que tan solo pueden encontrar unos ecos comparables en los versos cervantinos de la Galatea: libre nací y en libertad me fundo. En el pasaje de la Edad de Oro se ubica muy significativamente la lascivia en la desenvoltura ajena, en la agresión masculina. Y se plantea una vez más la dinámica entre la integridad de las mujeres con su honestidad sola y señora, y el efecto corruptor de lo ajeno sobre la dignidad de lo femenino. Curioso que la lascivia ajena es lo que menoscaba y devalúa a la mujer, y no los actos libres de ésta. Don Quijote no sueña con un tiempo de mujeres castas, sino de mujeres que podían elegir perderse por ellas mismas, tal vez porque esa sociedad imaginaria de la Edad de Oro no había establecido el cuerpo femenino como espacio en el que inscribir los signos de la infamia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Nos pasó volando el tiempo, encantados y aprendiendo montones con esta conferencia inaugural de nuestro ciclo. Y gracias a todos por asistir. He visto que hemos tenido una asistencia muy buena, exalumnos, alumnos inscritos, claro está. Y amigos, colegas de todas partes que pues me alegra sobremanera ver acá y pues unirme, como les decía al inicio en la presentación de este encuentro,
a esta directiva europea de pasar del Open Access al Open Science y poder llevar en la medida de lo posible el aula fuera de las puertas de la universidad. Son sin duda temas actuales, temas pues de mucho interés, y agradezco enormemente al Cervantes por apoyar esta iniciativa, a la universidad, a la Comisión Europea que financia este proyecto, a María, Teresa, Carmen, Ana, que nos ayudó con el Zoom, y una vez más no me cansaré de agradecer a nuestra ponente invitada que ha inaugurado inmejorablemente este ciclo de encuentros, este laboratorio con los estudiantes de UNIMI. Pues yo quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí y desde Wisconsin con mucha nieve, mucho frío. Y siempre es un alivio salir de Wisconsin, aunque sea por Zoom. Y agradezco muchísimo que me hayáis escuchado y para mí ha sido un motivo de alegría y un honor. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Pues gracias. Sí, muchas gracias. Muchas Muy gracias por estar. interesante. Muchas Y gracias. además se ha demostrado que la literatura de los siglos pasados, que a veces se contesta diciendo ya ha pasado de moda, no, tiene temas de gran actualidad. Nosotros estamos haciendo el curso de máster precisamente la violencia empezando por la Edad Media con la leyenda de la Cava y Don Rodrigo y continuando, y vemos que algunas novelas de María que parecen absolutamente fuera de la realidad, invenciones terribles, ocurren en la prensa. Y de hecho, he comenzado el curso mencionando, por ejemplo, un caso que ocurrió en Italia de una chica pakistaní, la Saman Abbas, que la mataron la familia con los métodos que emplea María de Sayas, que narra María de Sayas. Le pasó lo mismo actualmente, hace poco, precisamente porque no quiso casarse en un matrimonio combinado. Así que esto demuestra que la literatura de los siglos de oro y de los siglos pasados todavía puede enseñarnos algo. Propone una reflexión muy actual, y muchas gracias a Mercedes Alcalá Galán, que nos ha dado una conferencia espléndida y muy interesante. Gracias. Muchas gracias, María. Es un honor. Y hola, Ivette. No te conocía, pero me alegra saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Fue un placer estar aquí hoy. Muchas gracias.